José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y por favor, cuéntanos de dónde eres y qué significa y cómo funciona la terapia Sama. Hola, pues muy buenas noches. Gracias a ti, Romy, por la invitación, por tomarme en cuenta para esta plática. Y buenas noches hoy. No sé a qué horas nos van a estar viendo todos tus seguidores. Y yo me encuentro en México, en específico en el estado de Yucatán, y me dedico a una terapia que, como bien dice, se llama terapia Sama. Terapia Sama podemos llamarle la terapia que va al origen, ¿sí? Entonces, es una terapia en donde buscamos cuál es el origen de los padecimientos que cada paciente quiera trabajar, el cual puede ser padecimientos físicos, mentales, emocionales, de familia, de pareja, porque todos ellos tienen un origen y en la medida en la que encontramos ese origen, lo podemos cambiar y si lo cambiamos, pues en automático, como fichas de dominó, todo empieza a cambiar, porque todo absolutamente puede cambiar, no hay enfermedad sin cura ni problema sin solución. Simplemente es trabajarlo y es a eso a lo que me dedico más, a la terapia Sama. ¿Cómo fue que descubriste esta terapia? Pues es la primera vez que yo escucho, de hecho, nunca lo había escuchado, es primera vez que lo escucho, nunca había escuchado eso y ahora, hoy día que me invitaste a, al webinario que me invitaste hoy día, me pareció muy interesante la clase, así que los invito a todos ustedes, y acá van a estar apareciendo acá abajito también tus redes sociales para que te comuniquen contigo. Dinos, ¿cómo fue que tú diste con esta terapia Sama? Pues fíjate, hay una frase bien interesante de un libro que se llama Un curso de milagros, que yo lo recomiendo ampliamente, junto con los libros de Gary R. Renard, que son como la introducción a un curso de milagros. Entonces hay algo que nos enseña un curso de milagros que nos dice que para sanar tenemos que tener de alguna manera la necesidad. Es decir, por ejemplo, si yo podría tener algún padecimiento físico, pero si yo creo que esto es algo pasajero, lo puedo justificar, pues entonces no tengo una fuerte necesidad, al menos que en la medida en la que pues el padecimiento yo le puedo dar esa etiqueta de necesario, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo antes de dedicarme a todo esto, yo soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría, un máster en negocios y me dedicaba a toda la parte empresarial, pero en mi vida hubo un momento que, como algunos lo conocen como la noche oscura, ¿sí? Hubo un momento de ruptura en el que ya habían cosas que se empezaban a repetir, ¿no? Como por ejemplo, en el caso laboral, a veces tenemos como unos pequeños baches, pero ya sabes, nosotros le echamos ganas. Entonces, ahí vamos, no, pues Exacto. ahora le voy a echar más ganas, voy a cambiar por aquí, voy a cambiar por allá. Y al paso del tiempo nos recuperamos, pero llegas a un punto en el que otra vez vuelve a suceder y ahí vas todavía con más ganas, ¿no? Y en mi caso, yo me empecé a fijar que estos ciclos cada vez eran más cortos y mientras más ganas, digamos, entre comillas, yo le quería echar, más intención le ponía, no era cada vez más fácil, sino que cada vez era más difícil. Entonces yo empecé a percibir que como que estaba yendo a contracorriente, hasta que llegó un punto tal en el que fue como una ruptura de todas mis creencias y no pude hacer más que cuestionarme que hay algo más que está sucediendo acá, hay algo que quizás no estoy entendiendo, no me estoy dando cuenta, y ese algo no lo entendía. Y fue tal la ruptura que únicamente pude voltear al cielo y preguntar qué es lo que está pasando que yo no estoy entendiendo. Pero era tal la necesidad que pues el cuestionamiento era igualmente muy fuerte. ¿Qué está pasando? Y no lo entiendo. Claro. Si hay alguien acá, que hay alguien afuera, si hay alguien que me puso, si hay alguien que me guía, si hay algo que me quieren decir, yo no lo estoy entendiendo. ¿Cómo lo puedo entender? Quiero que me hablen, quiero escuchar, quiero aprender y sobre todo quiero dejar de vivir estos
ciclos interminables de conflictos, ¿no? Y de tener que estar jalando la carreta a cuestas, ¿no? Entonces en ese momento, pues digamos que por casualidad, eh, lo podíamos decir en ese momento lo podía entender así, porque hoy podemos entender que las casualidades no existen, todo es causa y efecto, Mm. todo tiene un porqué. Entonces en ese momento llegó a mí la información de la terapia Sama y con el paso de el estudio, de investigar qué es esta terapia Sama y sobre todo el fundador Beturián Aranda, que es un gran divulgador de conocimientos holísticos, espirituales, metafísicos y de un curso de milagros, él empezaba a explicar varios de estos puntos de los cuales yo ya me venía dando cuenta, ¿sí? Entonces ya todo empezó a tomar cada vez más forma. Empecé a entender por qué sucedían las cosas, cómo yo podía estar influyendo en esto que me estaba sucediendo. Y sobre todo esa necesidad fuerte de cambiar fue la que hizo como este match o esta conjugación con los conocimientos que estaba compartiendo en ese momento Beturián Arana, que lo pueden buscar en todas sus redes igual, como Beturián Arana o Terapia Sama. Es un gran divulgador y tiene mucha información, muchos conocimientos y actualmente igual se dedica mucho a compartir toda esta información, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues decidí que si yo pedí una señal, si yo pedí información, si yo pedí una guía, lo más congruente que podía hacer, pues era tomarla, ¿no? Y a partir de ese momento, esa misma noche, decidí que me voy a volver terapeuta Sam. Y digamos que por obra del destino, o una vez más de las casualidades, eh, en la semana siguiente iba a estar, Beturián vive en España, y iba a estar dando la formación de la terapia Sama en México. No Wow, en mi ciudad ni en mi estado, pero en México. ya. Entonces ahí yo lo tomé una vez más como algo que estaba predestinado a suceder y únicamente yo Era tenía para que... ti, era para ti. Era para mí. Eh, Sí. Fluyó muy bien, no fue tan fácil porque iba a estar en dos ciudades, en la Ciudad de México y en Monterrey. Yo solamente conocía que iba a estar en la Ciudad de México, pedí la información, me escribí y me dijeron quedan únicamente dos lugares. Así que o los apartas o te los pueden ganar y ya estamos, o sea, imagínate, capacidad como para 80 100 personas. Y me dice, ya estamos en 115, o sea, ya ni vamos a poder abrir ni vamos a poder poner tu silla en las escaleras para que escuches. O sea, no, ya no hay lugar, no hay capacidad. Y entonces, pues, lo que hago, el papeleo, busco mis vuelos, etcétera. Ya no alcancé ese lugar en la Ciudad de México, pero me dicen quedan otros tres lugares, pero para la ciudad de Monterrey. Así que, pues, aparte tu lugar, amigo, porque si no, Aprovechar. se te va a volver a ir el avión. Entonces ahí sí ya alcancé a llegar como último lugar en la Qué bueno. carrera para formación, pero la tomé y así, a partir de ese instante, dejé todo lo demás y decidí dedicarme al 100% a todo este tema, no únicamente a la terapia Sama, sino también Qué bueno. a estudiar, a conocer, a aprender y a partir de ahí eventualmente a compartir cada vez más lo que yo estaba aprendiendo, porque el conocimiento no tiene fuerza si no lo puedes enseñar. Entonces ahí estamos en ese ¿Qué, proceso qué tú, constante. claro, claro. ¿Qué tú piensas de las otras terapias? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la terapia Sama y esta y otras terapias energéticas? Pues mira, yo antes digamos que en este camino de búsqueda de conocimiento que concluyó en la terapia Sama, y yo experimenté pues las terapias que llegaban a mi alcance, como que siempre tuve esa cosquillita de conocer, de aprender, de buscar, de probar, pero otra vez no con la necesidad, era por la simple curiosidad. Y ahí estuve experimentando y todas aportaban algo positivo, pero la diferencia radical que desde mi punto de vista y mi experiencia en estos años con más de 700 pacientes que hemos tenido, los casos que me ha tocado trabajar en lo personal, la diferencia es que Sama
trabaja en un cambio de conciencia desde el origen. Para mí esto es algo fundamental y radical en cualquier proceso de crecimiento, porque cuando tenemos o buscamos hacer algún cambio con cualquier tipo de herramienta externa, no va a ser un cambio tan profundo como cuando lo hacemos desde el origen o desde nuestra conciencia. Entonces, para mí esto es algo fundamental y que en la experiencia he visto que da los mejores resultados. Es más tangible. Cuando tú empiezas a comprender cómo estás creando tu entorno y tu vida y tomar esa responsabilidad para poder ahora desde un estado de conciencia, qué es lo que quiero y puedo llegar a lograr. Entonces ahí es donde empieza el verdadero cambio. Entonces, desde mi punto de vista, hacer este cambio de conciencia es lo que me ha dado los mejores resultados. Hay muchas otras terapias que se basan en cosas parecidas, en algunas algo distintos. Yo creo que todas son muy buenas, todas son parte de un proceso, pero desde mi punto de vista, el proceso más profundo es el cambio de conciencia. Ahí es cuando todo cambia y mis pacientes mismos no nos dejamos de sorprender con los cambios, ¿no? Como por ejemplo, puedo estar trabajando un tema de abundancia, por ejemplo, y en ese proceso, pues resulta que sale en la terapia Sama nos dice que hay un tema con papá por una situación de la infancia que viví y que de ahí se creó un proceso de creencia limitante y al trabajarlo yo, incluso la relación con papá empieza a sanar, ¿no? Pacientes que me dicen, de pronto mi papá me abrazó o me dijo tal cosa y yo jamás lo había hecho, nunca me lo esperaba y ni siquiera trabajamos con él directamente, pero al sanar yo, sana todo mi entorno y se empieza a proyectar ese cambio. Entonces ese tipo de cosas son las que todavía nos incentivan más en este enfoque, ¿no? El cambio de conciencia. Claro, Eso es claro. algo maravilloso. Una pregunta, ¿y cómo tú ves ese antes y ese después de esa persona que llega a ti? ¿Cuál es el motivo real por que las personas llegan a tener esa terapia? Pues fíjate, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Como desde un punto de vista un poquito más superficial, podemos decir que esta necesidad que tenemos que encontrar en la vida para motivarnos verdaderamente a tener un cambio puede ser, eh, digamos, como al inicio, cuando estaba más empezando a practicar, digamos, o a desenvolverme como terapeuta Sama, sí llegaban más pacientes que tenían quizás una necesidad más fuerte física, alguna enfermedad, digamos, trabajar casos como diabetes, ansiedad, ataques de pánico, burnout, etcétera, ¿no? Pero los pacientes tenían una fuerte necesidad porque ya eran casos fuertes, ¿no? Pero en el paso del tiempo que hemos ido trabajando, hemos visto que también lo podemos hacer y podemos nosotros tener esa necesidad consciente o tomar la decisión consciente de cambiar sin la necesidad de tener que pasar por una situación tan drástica. Entonces ahí es cuando yo les explico que yo puedo tomar el hábito de tener un desarrollo personal, como lo practicamos en el webinar, que yo puedo empezar a buscar estos factores en mi vida o estas situaciones que ya saltan a mi conciencia, aunque no sea algo muy drástico. Y si lo empiezo a trabajar desde hoy, pues estoy evitando que es como, yo les pongo este ejemplo. La vida siempre hay algo que nos quiere enseñar. Le podemos decir la vida, la Matrix, la luna, donde tú quieras poner tu atención como un estado de divinidad, ¿no? O con un estado superior, un nivel por encima de nuestro actual nivel de conciencia. Siempre nos quieren enseñar, pero entonces somos nosotros los que no queremos escuchar. Como por ejemplo en mi caso te decía, ¿no? Cuando yo empecé a tener esta fuerte necesidad, todo empezó a tomar sentido. Entonces recordé un concepto que ya había escuchado por acá, otro tema que ya había visto quizás en un libro, en una terapia, en un taller, etcétera. Y como que empezó a tomar y yo me decía, pero ¿por qué? Esto yo ya lo había escuchado.
pero yo no le había prestado la atención o no le había dado ese valor. Entonces la vida siempre nos quiere enseñar. Cuando no queremos escuchar, es como por ejemplo cuando tenemos a nuestros hijos y van a ir al colegio o a la escuela. Entonces de entrada ellos como no se quieren despertar, digamos, por la mañana para ir a las actividades. Pero nosotros como somos unos padres amorosos, ¿no? No les podemos gritar y sacudir y darle de bofetadas para que despierte. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? En el caso mío que yo vivo en México, pues aquí dormimos con el aire acondicionado o con el clima artificial, ¿no? Entonces, primero le quitamos el clima templado, ¿no? Y se empiezan a incomodar, pero no quieren despertar. Les ponemos una cobija, una sábana encima para que se incomoden todavía más. Y ahí es como que empezamos a querer despertar. Entonces nuestros maestros o la vida o la Matrix, a mí me gusta decirle, yo me siento cómodo con el concepto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos quiere guiar, pero nosotros nos resistimos a escuchar. Entonces cada vez nos tienen que incomodar más para que despierte esa necesidad en nosotros. Entonces, ¿cómo surge la necesidad? Pues empieza paulatinamente y somos nosotros los que decidimos cómo y cuándo vamos a tomar esa decisión de tomar acción para nuestro cambio personal. Y cada quien decidirá o decide cuál es el camino que más le hace sentido en ese momento, porque esto es un proceso, no es un único camino, cada quien, hay muchos caminos y cada quien decide. Pero entonces tenemos que tener esa necesidad una vez más que nos van a poner, que nos podemos ahorrar mucho tiempo y muchas situaciones conflictivas si lo tomamos hoy por las buenas. No tiene que Claro, estallar la bomba o me tengo exacto. que estar muriendo o una enfermedad terminal, sino que hoy puedo tomarlo conscientemente, puedo decir que puedo mejorar en mi vida. Como platicábamos por la mañana, la frase de poder, existe una mejor manera de vivir. Y si existe una mejor manera de vivir, hoy qué puede mejorar, qué puedo cambiar. Y ahí ya estamos ahorrándonos muchísimo tiempo para este proceso de sanación, ¿no? O de cambio, de transformación, crecimiento personal, etcétera, ¿no? Sí, y ahora como estamos viviendo en estos cambios de la tecnología y todo, y la gente no escucha, y necesitamos escuchar un poco más. Y escucharnos a veces hasta nosotros mismos, hasta en el mismo silencio nos podemos escuchar. Ya la gente, ya tú estás Así hablando, es. ya la gente no te permite escuchar, piensa que tú le estás diciendo la cosa cuando tú no le dijiste eso, y ahí comienzan los conflictos, ¿verdad? Cuéntame algo, sin decir nombre, ¿no? Por ejemplo, en todas estas terapias que tú has hecho con la persona, ¿ha habido alguna que como que te ha dicho, wow, qué fuerte este cambio de esta persona que llegó a mí? Pues yo creo que en general todas aportaron algo. Como era algo nuevo para mí, todas era al momento como algo revelador, por así decirlo, desde un taller de meditación profunda, donde lográbamos estar en un estado de meditación, un estado prehipnótico. Para mí las primeras veces era algo muy revelador, como yo me preguntaba cómo yo puedo entrar a esta parte de mi mente de una manera pues fácil, por así decirlo, ¿no? O práctica o con alguna metodología. Entonces en ese momento era así como, wow, hay mucho dentro de mí que no conozco y yo lo puedo empezar a conocer, era como gran revelación, ¿no? Pero luego, al paso del tiempo de la práctica, te das cuenta que a lo mejor no es tan práctico porque no lo puedes hacer en cualquier momento. Si ahorita tengo un problema con mi pareja o con mi familia, no les voy a decir, a ver, permíteme un segundo, me voy a sentar a meditar media hora o una hora para que yo descubra qué está pasando dentro de mí. Era un poco complicado, pero fue un paso más hacia adelante. De ahí quizás llegó otra terapia donde me sumaba algo más. No sé, igual por ahí probé terapias angelicales, ¿no? Entonces, qué padre que me puedan hablar, que me puedan decir. Gracias a Dios me tocó con gente muy profesional, con gente que verdaderamente tenía un don o una capacidad especial y te daba unos mensajes muy precisos, muy certeros, muy reveladores. Y yo decía, wow, puedo conocer todavía más si me pueden ayudar. Pero volvemos a lo mismo, era como
Sí, pero no puedo ir todos los días, toda la semana, a estar pidiendo Mm, mensajes, a estar pidiendo orientación era- al inicio está bien, pero llegaba un punto que no era tan práctico, pero me sumó, pero avancé y me abrió la conciencia a entender que ok, entonces no solo soy yo, hay otra manera o hay algo más. Y sumaba, y sumaba y sumaba, hasta que ya con Sama, parte de, o la manera en la que a mí me gusta trabajarlo, es darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan ir trabajando en el día a día cualquier conflicto que se les pueda presentar, para no hacerlos dependientes ni al terapeuta ni a la terapia. Que sea una herramienta como parte de un proceso, pero que tú desarrolles yo le llamo a tu propio maestro interior. Eso es lo más importante. Quizás hoy al inicio no lo tenemos tan desarrollado, tan práctico. Para eso necesitamos la ayuda del terapeuta y de Sama. Y Sama, vaya que es algo muy preciso en este sentido, ¿no? Nos ayuda mucho. Pero entonces, en el paso de las terapias y en el paso del proceso terapéutico, yo voy a tener las herramientas para que, ok, ahora sí ya está sucediendo esto, pero yo ya entiendo por qué está sucediendo, cómo está sucediendo, tengo la herramienta para mediarlo, para transformarlo y, y yo poder ir en mi día a día. Si yo me acostumbro a hacer este proceso, digamos, durante el día o el paso de los días, va a ser mucho más fácil. Y aún así van a haber lugares donde no voy a poder llegar por mí mismo y eso lo puedo complementar con el trabajo de la terapia. Entonces es un trabajo más integral porque tú lo puedes trabajar en tu día a día junto con el trabajo del terapeuta, que es una ayudadita para esos lugares un poquito más profundos, ¿no? Entonces, pero caminamos más durante el día a día y entonces para mí eso y para los pacientes es mucho más rápido, ¿no? Entonces yo, como en el claro. webinar, ya tengo una herramienta más para el día a día, para entender, para afrontar las situaciones, que no tienen que ser las grandes situaciones, podemos empezar desde pequeñas, Exacto, grandes situaciones, exacto, ¿no? Entonces es exacto. mucho más fácil y a mí me gusta trabajarlo así y es un método que hemos ido desarrollando en el paso de, de estos años que me he dedicado, ya son como 7, 8 años que nos dedicamos a esto al 100%. Wow, sí, Sí, muchos ya, años. ya. Y una pregunta, José, ¿la persona cuando recibe esta terapia está consciente o está como, eh, o sea, digo, en el sentido como que tiene que descansar, reposar, o sabe lo que está pasando en las terapias? Hay dos maneras de trabajarlo. Puede ser la terapia presencial, que yo cuando empecé a dedicarme a SAM, empecé trabajando únicamente presencial, que pues es, digamos, como la vieja escuela, ¿no? Donde puse mi consultorio o mi centro terapéutico, llegaba el paciente, se sienta, platicamos, qué te sucede, se desahogan, eh, vomitan toda su verdad, por aquí, por allá. Después pasamos a la camilla, donde hacemos una pequeña meditación y ahí es cuando yo hago la conexión Sama, conectamos con su inconsciente y su inconsciente nos dice qué es lo que hay que trabajar. Eh, un padecimiento físico, ¿no? Eh, tu inconsciente nos va a dar esa información, lo voy a borrar de su inconsciente y después, ya cuando se levantan de la camilla, el proceso de la camilla tarda 10, 15 minutitos y después ya yo les doy la retroalimentación. Ok, pues esto que está sucediendo, como platicábamos el ejemplo, ¿no? Si es un tema de abundancia, pues tu inconsciente nos dijo que porque pasó esto a esta edad, esta situación, con peras y manzanas. Ahora tú puedes trabajarlo de esta manera, con esta otra herramienta, para profundizar todavía más este aprendizaje, ¿no? Y esa es la parte presencial. Así comenzamos, pero pues era un poquito tardado, ¿no? A veces al inicio habían pacientes que nos llevamos, tuvimos un récord hasta de 4 horas, digamos, pobrecitos, acababan como Wow, o viendo sea, no hay un tiempo de horario, no hay un horario, no, exacto. no, Wow, no, bastante. no tiempo. Ya con el paso de la práctica, pues ya.
se fue reduciendo el tiempo, ¿no? A 2 horas, cuando mucho, ¿no? Hay veces que puede ser de 1 hora, dependiendo del tema, dependiendo del paciente, qué tan receptivo esté, cuánta información quiera, cuánta información tolere su inconsciente, porque tampoco se trata no podemos llenarnos de información, porque llega un punto en el que ya no estamos preparados, Tú lo ¿no? Entonces agarras. eso se va dando solito en Y la terapia. claro, ¿cómo tú te preparas? Porque tanta información, tanta energía que saca de tantas personas, ¿cómo tú te preparas para no tomar? Porque a veces uno dice, no, no, no me va a pasar esto, no, o sea, me tengo que preparar física, mentalmente, Ujú. para que no me afecte los problemas de esta persona y de esta y de esta, de esta, a mi día a día, a mi día a día. ¿Cómo te cuidas tú? Es un proceso y más que nada es práctica. Dentro del protocolo SAMA hay los pasos a seguir, ¿no? Que cómo empezar la terapia, cómo abrir no, pues nosotros no le llamamos consultorio, nosotros le llamamos el espacio sagrado. Es un espacio donde únicamente nos dedicamos a la sanación, porque cuidamos la energía del lugar, cuidamos la energía del paciente, etcétera, ¿no? Este es mi espacio sagrado, que no es que tenga algo en especial, sino que yo busco cuidar la energía del lugar. Prender un incienso, sahumerios, esto de poner sal, poner plantas, orearlo, hacer meditaciones, oraciones, etcétera, ¿no? Yo le pongo mi intención. No es que tenga algo en especial el entorno, ¿no? Es todo el poder de la intención. Y yo como terapeuta, de la misma manera, pues antes de empezar, hago mi protocolo, hago mis oraciones, hago mi proceso de intención y al final de cada sesión hago el cierre de la sesión y al final del día hago el cierre del día de la sesión, porque como yo les comento, ¿no? Todas las terapias son únicas, son individuales y yo no me quedo con nada absolutamente, porque si no, imagínense lo que trabajamos en las Sí. terapias con usted, más mis propios problemas igual, mis propios aprendizajes, pues cómo estaría. Entonces yo no me quedo nada. Terminando la sesión, cruzando la puerta del consultorio, del espacio sagrado, para mí se borra todo, se olvida. Ya está sanado, ya está superado y a lo que sigue, ¿no? Entonces, y sobre todo en el caso de la terapia Sama, o en el caso de la sanación espiritual, algo muy importante que hay que entender, que yo no hago absolutamente nada. Yo no soy una persona especial, yo no hago nada, yo soy únicamente el canal. Por medio del protocolo SAMA, lo que hacemos es canalizar la información. Entonces yo no hago absolutamente nada más que recibir la información y borrar esa información. Eso es todo. Entonces, el que hace todo el trabajo, pues es el paciente. Y como dice Beturian, el creador del método Sama, los de arriba hacen todo. El único gran sanador es el Espíritu Santo, o son nuestros maestros. Y la única gran sanación, ¿cuál es? El cambio de conciencia. Porque yo te lo puedo decir, pero si tú no te atreves a dar ese cambio, es como yo te diga, oye, mira, te está afectando tu manera de pensar por esto, por esto, por esto, por aquí, por allá. Pero si tú aún así quieres seguir reincidiendo en ese tema, pues va a seguir sucediendo. Entonces, el único cambio eres tú, de la mano de nuestros guías o de nuestros maestros. Entonces yo te doy la orientación, yo soy el canal, yo puedo en ese instante borrar la información, pero depende de ti, tú qué vas a hacer con esa información. Entonces, yo no hago nada, Exacto. yo solo soy un simple canal y yo te voy a enseñar a ti misma a ser tú el propio canal, desarrollar tu maestro interior, que eso es lo más importante para que tú sola puedas seguir tu camino de transformación. Porque si esto lo hacemos todos, pues va a llegar el punto en el que pues nos estamos evitando y todos estamos en ese despertar de la conciencia. Y esa es la idea. No que te hagas dependiente, yo con 20 o 30 personas, sino que vayamos todos despertando y a su vez ustedes igual pueden ir compartiendo sus aprendizajes, sus nuevos conocimientos, herramientas, y esto se vuelve una cadena, ¿no? Esa es la idea principal Exacto.
bueno, o al menos para mí, en mi estilo de trabajo. Ujú. Exacto, me ha encantado, sinceramente. Es una cosa que me ha abierto la mente. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, José. Antes de despedirnos, porque yo podría estar hablando contigo, pero horas de horas, pero te voy a volver a invitar, por favor. Claro que sí, con todo Antes gusto. de despedirnos, por favor, denos un consejo, un mensaje para todas las personas que te están escuchando, que te están viendo, eh, eh, de tu parte, por favor. Claro, fíjate, yo creo que en base a lo que hemos platicado, es muy importante entender, primero que no hay casualidades. Si ustedes están escuchando este podcast y están viendo esta información, evidentemente es porque todo esto ya les resuena. Entonces ya estamos dando un paso adelante, pero recuerden que todo es decisión. Tú decides qué es lo que vas a hacer con lo poco o mucho que hemos platicado y que vamos a platicar y la información que está en nuestras redes sociales, etcétera. Pero entonces el paso es entender que no hay casualidades. Todo, absolutamente todo, pasa por algo. Si tú lo estás escuchando es por algo. Y ese algo que puede ser nuestro despertar de la conciencia. Y un gran mensaje hoy puede ser entender que nosotros somos los líderes de esta vida. Tú eres el soñador de ese sueño. Y el 100% de lo que está sucediendo hoy en tu vida es tu responsabilidad y no hay espacio para nada más, el 100%. Aunque tú pienses, me está pasando esta situación, pero yo no la quiero, yo quiero ser diferente, yo quiero que todo sea diferente. Está bien, hay una parte de tu gran conciencia que efectivamente quiere esto, pero es 100% seguro que está conflictuado porque hay otra parte de ti que quiere algo diferente. Tu misión es encontrar cuál es ese conflicto y resolver. Eso es lo más importante. Entender que yo soy el líder de esta vida. Es tu vida y no va a bajar el, ¿cómo se llama? Cristo de la cruz para tomarte la mano y hacer lo que tú tienes que hacer. Nos van a dar información como Hansel y Gretel, nos van a dejar las semillas, las muestras en el camino, pero yo tengo que tomar esa decisión de cambiar, de sanar, de evolucionar, y hoy es el día, este es tu momento. Y si estás listo, pues continúa escuchando el podcast, búscame en mis redes sociales, yo te puedo ayudar, hay mucha información en las redes y pues evidentemente con la terapia Sama, pues el lema de la terapia Sama es no conozco límites, no hay ningún límite más el que tú estás permitiendo en este momento. Óyame, muchísimas gracias, José. Por favor, dinos tus redes sociales antes de cortar el podcast y van a estar apareciendo aquí abajito, por favor. Claro, en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, estoy como @José Castro Terapeuta Saama. Saama es con doble A al inicio. Saama, José Castro Terapeuta Saama, ahí me pueden seguir, ahí me pueden preguntar, e incluso aquí en el podcast pueden comentar si tienen alguna duda y ahí Romy nos ayudará a canalizarla, le vamos a ir resolviendo. Y síganme, compartan y va a haber mucha más información. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en el canal Astral. Nos vemos pronto con otro episodio. Muchísimas gracias, José. Gracias por todo. Bye bye.